Bien. Perdón, les pido perdón porque tengo una carraspera que voy a toser bastante seguido. Tratar de no toser sobre el micrófono, pero bueno, hace ya más de un mes que me afecta una tos y evidentemente solo no me curo. Tengo que ir al médico. Bueno, le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan. La iglesia del Señor no es nuestra, pero bueno, es una visita porque esto es una gran familia y la verdad que nos alegra que puedan estar en la casa del Señor. Walter, bienvenido. Él se estaba congregando en otra iglesia y bueno, nos visita por primera vez. Dani con su esposo también. Y, y bueno, no sé el nombre de ustedes dos, Marcela y Miguel. Bueno, yo creo que ya los he visto aquí, a vos Marcela. Así que bueno, que Dios los bendiga. Nos alegramos mucho que compartan con nosotros. Ayer yo puse una consigna de iglesia en el grupo. Ahí descubrió quién era el lobo feroz. O no sé si lo descubrieron. ¿Eh? Fue el anunciador que se está tapando la cara por allí. Hermosa la obra de ayer de los chicos. Adaptaron la obra de los tres cerditos a la historia bíblica de los dos cimientos. O sea, estuvo muy bueno. La verdad que fue una tarde hermosa. La disfrutamos mucho. Y hoy también es un día hermoso. Estamos en la casa de nuestro Padre. Venimos a disfrutar de estar en su presencia, más allá que Dios está siempre con nosotros, pero en la congregación de los hermanos se disfruta de otra manera, en las alabanzas de su pueblo, cantando salmos, cánticos espirituales, disfrutamos de la presencia de Dios también. Cuando Fer puso ese videíto, yo justo estaba caminando para atrás y escuchaba una voz conocida. Ese hombre yo lo conozco, se llama Eduardo Monesma. En un tiempo me había hecho medio fanático de sus videos, porque si lo pueden buscar, tiene todas unas grabaciones de la década del 90 que las publicó ahora, en estos tiempos, porque si ustedes observan bien y prestan atención, son videos como viejos, de tradiciones, de cómo se hacían las cosas antiguamente. Hay desde construcción de tejas, de cómo hacer casas de barro, los puentes que pasaban los arroyos allí en España, así que está muy bueno. Y ese video yo lo vi completo también, y está muy bueno porque también saben que la parábola del trigo y la cizaña también se ve en ese video, porque no sé si alguna vez compararon el trigo y la cizaña, que la Biblia dice que crecen y son parecidas. Cuando uno ve en la mano, el trigo y la cizaña son muy similares. Así que miren cuántas enseñanzas podemos sacar de ese, de ese, de ese video. Bueno, hoy decidí hablarles de algo que el Señor me mostró hace un tiempo, nada que ver con lo que veníamos hablando, y yo creo que el Señor se maneja de esa manera. Hace un mes atrás empecé a leer este salmo que fue muy impactante para mi vida porque evidentemente el Señor está tratando con algo de mí y también de aquellos hermanos que evidentemente tienen que ver este tema que hoy vamos a tocar. Y yo le puse como título, Cuando a los malos le va bien. Cuando a los malos le va bien. Es la historia de Asaf. Vayan buscando en sus Biblias, vamos a leer el Salmo 73. Le pido perdón que la lectura va a ser un poco extensa, pero para comprender todo lo que sucedió, este salmo tiene 28 versículos. Es el primero de los salmos de Asaf. Asaf fue un levita, un levita de la tribu de Leví. Era un cantante, un cantor, un músico de los más importantes, uno de los principales, que servía en el templo en el tiempo del rey David. Y él experimenta algo que hoy lo vamos a leer, lo vamos a desarrollar, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Los primeros 12 versículos. Dice así, la primera etapa de porque
este salmo se puede dividir en dos. Claramente hay una división. Dice así, Salmo de Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Empieza a describir lo que le sucede a los impíos. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Esto me causó gracia, pero es verdad. Uno tenía, hace un tiempo atrás, se daba por entendido que los gorditos eran sanos, ¿sí? El que era gordito era sano. Bueno, ahora con la medicina avanzada se sabe que no, ¿no? Pero aquel niño que comía mucho era un chico sano. Bueno, estos aparentemente se pasaron de comida y sus ojos se les saltaban, dice, de la gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Nosotros, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a luchar. Vamos a luchar con el pecado, vamos a luchar con las tentaciones. Y una de ellas es esta, lo que dice en el versículo 2, es la envidia. Y esto no es algo que no sea real, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas luchamos con esto. La envidia es real, ¿sí? ¿Qué tipo de envidia? Envidiamos a aquellos que tienen un buen pasar económico, envidiamos a aquellos que pueden disfrutar los placeres de la vida, el descanso. Bueno, Marce nos decía ella, ahora ya no tiene que trabajar. No trabajar es un placer, pero trabajar es una bendición. Así que bueno, no es una contradicción, pero descansar del trabajo también es una bendición. Entonces, ¿y por qué ella puede dejar de trabajar y yo no? Tengo que seguir forzándome. Pero a veces el problema está cuando nosotros envidiamos a los impíos, aquellos que viven de espaldas a Dios. Y nosotros vemos, decimos, ¿cómo yo me puedo reflejar? Estoy todo el día acá en la iglesia, vengo a la casa del Señor, lo sirvo, oro todos los días, leo la palabra de Dios, y sin embargo Dios no me bendice como a este que a lo mejor ni siquiera conoce a Dios. Mirá el auto que tiene, mirá la ropa que usa, mirá el trabajo que tiene. Bueno, esas cosas van a suceder mientras nosotros esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a conocer a Asaf, el cual tuvo envidia de los inconversos, de aquellos que la Biblia dice los impíos, aquellos que no conocían a Dios. Como habíamos dicho, me sentí muy identificado con esta historia. ¿Por qué? Porque Asaf era un músico y 2 de los 5 músicos que estaban hoy aquí son hijos míos. Era un músico principal, es decir, era una persona que servía de una manera notable en el templo de Dios, en el templo en la época de David y Salomón. Y era una persona que luchó contra este pecado que es la envidia en el corazón, que nace del corazón, ¿sí? Sufría mucho en su corazón, tuvo dudas, sufrió la injusticia y luchaba con Dios y hasta inclusive dice que casi se deslizó en su fe, casi se deslizaron sus pies. Por poco dice se resbalaron mis pasos. Y miren qué paradoja, ¿no? Porque comienza en el primer versículo, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Más allá de que él estaba reclamando a Dios este tipo de injusticia, esta lucha que él tenía, sin embargo empieza por el final, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
Y ahí empieza a abrirle su corazón a Dios y empieza a mostrarle todo lo que él tenía allí adentro, haciéndole un tipo de reclamo. Y él no experimentó siempre esto, la bondad de Dios. Aparentemente, él lo servía, como muchos de nosotros lo podemos hacer, pero envidiaba. Y eso es un pecado. Y el pecado sabemos que nos separa de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Y lo servimos a Dios, venimos a su casa, nos alegramos de estar acá, pero sentimos envidia por el hermano, por los que están afuera. ¿Mm? Y esto no siempre estuvo, no tuvo como certeza siempre Asaf de que Dios siempre fue bueno. Pero hay algo bueno en Asaf. Él fue honesto. ¿Eh? Él fue honesto. Honestamente se presenta ante Dios porque a su alrededor veía que los que no conocían a Dios o los que lo habían conocido pero vivían lejos de él, eran bendecidos o aparentemente bendecidos. Y para él eso era injusto. Él determinaba que la justicia era que aquellos que amaban a Dios y le servían fueran bendecidos y no aquellos que vivían de espalda a él, como creo que debería ser. O así lo pensamos todos, ¿no? En primer lugar, él reconoce que tiene un problema, que ese es el primer paso del creyente cuando reconoce que tiene que ir a Dios, reconocer que está con un problema, ¿sí? Generalmente el hombre tiende a mostrar fortaleza y no debilidad. Nosotros, ninguno de nosotros nos gusta mostrar cuáles son nuestras debilidades. Como siempre nos dice nuestro pastor, cada uno conoce su costilla flaca, que tiene que tratar con el Señor, pero no lo expone abiertamente a todos. A lo mejor se lo dice a algún hermano en confianza o a alguna hermana en confianza, pero no nos gusta mostrar cuando nosotros somos débiles o cuando tenemos falta de virtud. No nos gusta que conozcan nuestros fracasos, nuestras pérdidas, nuestras malas decisiones que tomamos en la vida. Y por el contrario, solemos exaltarlas, nuestras virtudes, nuestras victorias. Y todo esto tiene una explicación. La explicación es que el hombre natural, aquel que vive sin Dios, tiende a mostrar, debido a su naturaleza pecaminosa y caída, orgullo. Tiende a pensar orgullosamente de sí mismo y tener orgullo, ¿por qué? Por las cosas que exteriormente se ven, a darle valor a las cosas que observamos a simple vista, que para los demás parecerían ser buenas. Nosotros juzgamos siempre por la vista. Creemos que las personas exitosas son las que tienen un buen auto, las personas exitosas son las que viajan por todos lados, las personas exitosas son las que tienen un matrimonio a lo mejor largo, sin saber a lo mejor todas las tormentas que han pasado. O sea, tendemos a ver el éxito como por lo que se ve, pero no conocemos en profundidad a la persona, ¿sí? Entonces esto está marcado tendenciosamente por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída. Y esto lo explica muy bien el pastor Miguel Núñez porque él dice que nunca el hombre naturalmente va a buscar a Dios. Él se va a inclinar siempre por el mal, siempre va a ir por el lado que esquive a Dios, de tomar ese atajo. El hombre natural no busca a Dios, sino que se centra en los beneficios que a lo mejor Dios le puede proponer. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que, para poder volcarnos y ir a Dios, debemos ser transformados. Debemos pedirle a Dios que nos dé una nueva naturaleza. Para eso es necesario lo que le explicaba Jesús a Nicodemo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Para que volvamos a tener una nueva naturaleza, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra inclinación natural no es nunca buscar a Dios. Por eso Dios necesita hacernos una nueva persona. Y esa inclinación va a ser la que nosotros nos provea de ir a Dios cuando estamos en dificultad y no ir a lo que los ojos ven. Bueno, esto no era el caso de Asaf, porque
Él fue a Dios sinceramente con un problema, el cual lo aquejaba, que era la envidia. El versículo 3 dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Comenzó a desear ser como eran los prosperados, pero que estaban lejos de Dios. ¿Y saben por qué comenzó todo esto? Porque sutilmente, como dice el versículo 2, se empezó a deslizar en su fe. Empezó a deslizarse en su fe. A tal punto de casi perderla. Comenzó a pensar que la vida que llevaban los malos, con sus lujos, los dineros y los placeres, era una vida deseable. Siempre recuerdo un pastor que se llama Daniel González de Buenos Aires, que él decía que un día cuando era chico le fue a decir a su mamá, él no tenía ganas de ir a la iglesia, se quería empezar a deslizar. Y fue, dice, yo no le voy a decir a mi papá porque mi papá seguramente va a decir que no. Entonces fue y le dijo a la madre, y dice, le voy a decir a mi mamá que eso es más accesible. Entonces la madre le dijo, dice, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Está bien, hijo, dice, es normal que vos no tengas ganas de ir a la iglesia algún día. Entonces me puedo quedar. No, hoy vas pero sin ganas. Dice, con esa intención vas a ir con más ganas y el Señor va a ver que esa oración es mejor. Y entonces a veces nosotros nos empezamos a deslizar de esa manera. Hoy no tengo ganas de ir, hoy hace mucho frío, hoy hace mucho calor. Ahora tenemos aire, tenemos estufa y a veces ponemos excusas. El viento, la lluvia, siempre va a haber algo para que no queremos venir a Dios. ¿Mm? Y yo siempre digo lo mismo, no significa ir a la iglesia, venir a la iglesia, sino tener una vida entregada al Señor, consagrada a Él. Ayer hablábamos de las disciplinas espirituales, de cómo ejercitarlas dentro de la familia, de cómo ponerlas al servicio de Dios en la iglesia, para que los hermanos también puedan crecer y podamos animarnos unos a otros. Por eso es importante de entender nosotros que de dónde nace la envidia. La envidia nace, ¿saben de dónde? De poner la vista en donde no hay que ponerla. La envidia nace de poner la vista en donde no tenemos que poner la vista. Y este es el caso de Saúl. ¿Mm? Miren lo que dice 1 Samuel 18, del 6 al 9. La historia la conocemos casi todos, pero bueno, la vamos a leer, son 3 versículos. Dice así, 1 Samuel 18, 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a Goliat, al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, pero David a sus 10.000. Ya ahí hay una diferencia. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Es como diciendo, este se quiere quedar con el reino. No es que sino que se los dieron ellos y él los mató. Y desde aquel día desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí nació la envidia y el problema que tuvo Saúl con David. Ya el derrotero de Saúl venía en picada. Pero cuando se enfrentó a este David, que era un jovencito, desconocido, el menor de los hermanos, que no tenía ninguna virtud aparentemente para el resto, pero sí para Dios, él empezó a envidiarlo en su corazón. Y hay una diferencia entre el envidio y el celo, porque el celo es querer guardar o apropiarse de algo que uno tiene, pero la envidia es mucho más dañina. ¿Por qué? Porque la envidia es querer tener lo que el otro tiene. Y Saúl quería lo que tenía David, que él sabía interiormente que David era una persona fuerte y que estaba elegida por Dios. No lo pudo soportar los halagos del pueblo. Vio ese jovencito desconocido David y su corazón se llenó de una envidia tan fuerte como un veneno mortal. Y esto es lo que genera la envidia. En nuestro interior genera veneno, es una infección que se va desparramando si no la sabemos tratar con el Señor. Es como una infección que no la podemos frenar ni con ningún antibiótico, ninguna medicina, ninguna
ningún tratamiento, porque ya sabemos cómo empezó la historia de Saúl y cómo terminó. ¿Mm? Terminó enloquecido, matándose porque lo estaban persiguiendo, con toda una locura que tenía a su alrededor y inclusive perdiendo la bendición de Dios. Pero hay muchos casos en la Biblia. El pastor la semana pasada nos decía que la Biblia no esconde los problemas de las personas, sino que los expone para que nosotros podamos aprender de ellos. Y a lo largo de la historia de la Biblia tenemos un montón de personas que han padecido esto de la envidia. Y la primera familia de la Biblia tuvo este problema de la envidia, que fue Caín de su hermano Abel, Esaú de Jacob. Cuando él recibió la bendición de su padre, Jacob, Esaú le dio envidia a eso. Y hay un pasaje clave que dice que también por envidia los líderes judíos atraparon a Jesús. Miren, la envidia a lo largo de la historia de la Biblia, cómo ha mostrado que este es un pecado tan dañino para el hombre. Y era el caso de Asaf. Asaf sentía envidia. ¿Por qué? Porque él veía, como lo dice el versículo 4, que los que no tienen congoja por su muerte, es decir, tienen una salud rebosante, no tienen problemas de salud. En el versículo 5 dice que tienen trabajos fáciles. Recuerden que estamos en un tiempo donde existía la esclavitud. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos de esos trabajadores sufrían el peso de la esclavitud, de ser azotados, castigados. Bueno, estos aparentemente tenían trabajos fáciles. El versículo 7 dice que comían de todo y tenían todo lo que querían. El versículo 10 dice que la gente los escuchaba y le hacía caso, porque dice que por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Ellos eran como los consejeros. Entonces, ¿qué pasó? Asaf fue atesorando en su corazón todos estos deseos de envidia. Pero inmediatamente en el versículo 13 hay algo que cambia. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice Asaf, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y yo creo que en muchos de nosotros nos podemos identificar con Asaf. Nos, nos hemos preguntado alguna vez, ¿de qué me sirve mantenerme puro cuando sabemos que el mundo hace lo que quiere, vive una vida libertina? A los jóvenes, mantenerse en castidad, en santidad hasta el matrimonio, cuando los demás sabemos que no lo hacen. ¿De qué me sirve los principios de justicia que están en la Biblia? Los principios de obediencia. ¿De qué me sirven? Todo lo que he hecho, Señor, y no hay fruto. Y empezamos a ver a los que triunfan, a los otros, que viven de espaldas a Dios y tienen una aparente bendición. Aquellos que estudian, aquellos que trabajan incansablemente para sostener sus casas, con horas extras, con tiempos que tienen que invertir para que no falte nada en el hogar. Todo eso me hace sentir identificado con Asaf. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aparentemente era un trabajador muy esforzado, como lo podemos ser cualquiera de nosotros. Pero hay algo que fue clave en la vida de Asaf, que está a partir del versículo 17, que dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando él entró en la presencia de Dios, experimentó el gozo de estar en la presencia de Dios, dice que comprendió el fin que tenían estos impíos.
Es decir, él entendió los principios de justicia que Dios tiene para aquellos que viven en impiedad o viven de espalda a Dios, que aparentemente son bendecidos, pero no lo es así. Asaf comprendió en presencia de Dios que todo hombre en este mundo tiene que rendir cuentas a Dios. Todo ser humano tiene una deuda con la justicia de Dios. Todos tenemos una deuda con la justicia de Dios, por la condición en la que fuimos concebidos. Fuimos concebidos en pecados y por nuestras acciones cometidas. Ahora, cuando Asaf se acercó a Dios, buscando sinceramente a Dios en su rostro, comprendió que más allá de que los impíos disfruten temporalmente algunos beneficios aparentes, para los demás, en algún momento deberán rendir cuentas a Dios. Y esto es clave en este pasaje de Romanos 1:18, que le voy a pedir a Juancito que lo ponga, que Dios se aira contra aquel que es impío y que se rebela contra Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, lo que aparentemente era una bendición, que Asaf creía que era una bendición, que tenían buenos trabajos, que disfrutaban los placeres de la vida, que eran ricos, que se gozaban de los placeres de la vida, en algún momento tendrán que rendir cuentas a Dios, de vivir de espaldas a Dios y de disfrutar en los placeres de la vida sin Él. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿esto trae beneficio para mi vida? Pensar en los placeres, en los deleites que ofrece este mundo, este sistema perverso, en cumplir nuestras satisfacciones personales, poner por delante de nuestra relación con Dios nuestras metas propias, excluyendo a nuestra familia, excluyendo la voluntad de Dios. Decimos ser creyentes, pero a lo mejor le damos a Dios solo un pedacito de nuestra vida y la mayoría del tiempo tomamos decisiones sin consultarle a Dios. ¿Envidiamos a los impíos? ¿Envidiamos a aquellos que no conocen a Dios? Porque evidentemente esto es lo que fue el punto clave en la vida de Asaf. Él lo servía, lo amaba, y Dios seguramente también lo amaba a él. Y acá está la clave. Dice el versículo 18 en adelante, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Asaf comprendió este principio de justicia que Dios tiene sobre los impíos. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Y acá expone algo y le abre su corazón a Dios. Dice, me llené de amargura por esto. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Alguna vez te has sentido así por envidiar a alguien? Que tiene una mejor familia que vos, que tiene mejores hijos que vos, que tiene un mejor auto que vos, que habla mejor que vos, que tiene un mejor trabajo, que tiene más dinero, que aparentemente le va mejor que vos. Él se llenó de amargura. Y cuando nosotros nos llenamos de amargura, dice ya que la amargura es una raíz que no se puede quitar. Echa raíz en nuestra vida. Dice que el corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y pensaba en las palabras del Señor Jesús cuando dice en Mateo 16:26, ¿de qué le va a servir al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Mire qué sabio el Señor Jesús. ¿De qué le sirve al Señor que nosotros, a un hombre que nosotros envidiemos
los placeres y los deleites que van a ser temporales. Siempre lo decimos, no es malo que uno quiera prosperar de manera económica, que uno quiera prosperar en sus caminos, que uno pueda estudiar, como estábamos escuchando hace un tiempo, que uno pueda capacitarse lejos de las cosas de Dios, pero sí es bueno que nosotros, los chicos, puedan estudiar, pasar a un terciario o una facultad. Eso no es malo, es un bien en sí. Lo que nosotros tenemos que entender que por sobre todas las cosas debemos buscar a Dios, primeramente a Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Como dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento que nosotros debemos cumplir. Las demás cosas van a venir cuando nosotros consagremos nuestra vida a Dios. Cuando entendamos que Dios tiene ese propósito para nosotros, que es que nosotros lo amemos a Él, que reflejemos los principios de justicia, de santidad y de obediencia que Él tiene para nuestra vida. Asaf sintió que Dios nunca le soltó la mano, porque miren lo que dice el versículo 23 en adelante, y esto es clave. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Asaf sintió que nunca lo soltó, porque fíjense que en el versículo 2 al principio, no vuelvan, pero dice que casi se resbala. No se resbaló, ¿por qué? Porque el Señor lo sostenía de su mano derecha. Dice que me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y este pasaje me hace poner la piel de gallina o piel de pollo, como le dicen algunos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso que es esto. Saber que en los cielos y en la tierra tenemos la presencia de Dios. Y nada más deseemos de esta vida que estar en la presencia de Dios. Es un gozo que no tiene dimensión de estar en la presencia de Dios. Y Dios se va a encargar de que nosotros nos gocemos en las cosas que tenemos. Y oraba también Rubén en las que no tenemos también, porque si Dios no nos dio algo es por el bien nuestro. Miren lo que dice más adelante. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué preciosa promesa que le dice Asaf. Le dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Y hay algo clave, el Señor dice que Él no quiere que nadie perezca, pero van a perecer. Aquellos que rechacen al Señor. Pero el Señor no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Es decir, que Dios no quiere que haya eh, condenados al infierno, pero el hombre por decisión propia y voluntaria lo hace. Estos impíos que se gozaban en sus deleites personales y que creían que lo más importante era lo que se veía y las cosas que iban a terminar en esta tierra, creían que era más importante que la relación con Dios. Tú destruirás a todo aquel que de a ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Qué hermoso, ¿no? Saber que el bien es estar en la presencia de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si nosotros nos acercamos a Dios, como lo hizo Asaf, dijo al principio, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los de limpio de corazón. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? Entre tantas cosas existe la envidia, existe este deseo de desear aquello que no tenemos, pensando que eso nos va a hacer más felices, más dichosos. Y como venimos estudiando en el sermón del monte, lo primero que dice el Señor es que bienaventurados son los pobres en espíritu. Y el segundo es bienaventurados los que lloran. No nos dice que son bienaventurados aquellos que tienen los mejores autos, aquellos que tienen los mejores trabajos, aquellos que son bien alimentados. Empieza por aquellos que son pobres en espíritu, mendigos espirituales, que le ruegan a Dios de rodillas que Él se pueda apiadar. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien,
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esto puede ser una realidad en nuestra vida, hermanos. Depender absolutamente de Dios, porque Asaf dice que recordó el bien que proviene de parte de Dios. Recordó que Dios nunca lo soltó de su mano derecha. Recordó que Dios lo guió en el consejo de las Escrituras. Y recordó que Dios lo recibirá en gloria. Pensemos en la eternidad. No solamente pensemos en las cosas que nos hacen felices aquí en la tierra. Pensemos en la eternidad. Pensemos en la eternidad de nuestros hijos. Pensemos en la eternidad de nuestros seres queridos, en la eternidad de nuestros hermanos. Involucrémonos en el servicio al Señor, en ayudar a los hermanos, en comprometernos en la obra de Dios, que esas son las cosas que van a permanecer. Pensemos en la eternidad, no solamente nos quedemos con las cosas que son aquí en la tierra. Y hermanos, con Cristo en nuestro corazón y sabiendo que Él pagó la deuda que teníamos con Dios, porque esto claramente es lo que dice Asaf, que Él se dio cuenta y comprendía el fin de ello, que el fin de Dios es mostrar su justicia. Y no hay nadie de este mundo que se vaya sin pagar. Todos vamos a rendir cuentas a Dios. Ahora lo importante es qué abogado tenemos para presentarnos delante de Dios. ¿Quién es nuestro abogado para defendernos de las acciones que hemos cometido y de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida? Con Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él es nuestro abogado y Él intercede por nosotros y su justicia fue imputada, la justicia de Dios fue imputada a Cristo en la cruz, sin que nosotros tuviéramos ningún mérito. Dice Asaf, Dios es mi porción para siempre, Dios es el bien. Puede desgastarse mi cuerpo y fallar mi corazón, pero Dios es todo lo que deseo. Y me gustaría que podamos aprender este texto de memoria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que lo podamos ejercitar cada mañana, como decíamos, temprano yo te buscaré. Deseo buscar a Dios cada mañana cuando me levanto, cuando me expongo a las circunstancias del día, a los problemas a los cuales sabemos que vamos a enfrentarnos. Ayer aprendíamos en la parábola de los dos cimientos que las tormentas y los vientos afectan a los dos, al insensato y al prudente. No es que aquellos que somos hijos de Dios no vamos a sufrir problemas ni vamos a tener inconvenientes. Sí lo vamos a tener. Solamente que vamos a estar cimentados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Asaf se dio cuenta de que los impíos que depositan su esperanza, gozo y confianza en las riquezas solamente viven un sueño temporal, un sueño irreal, un sueño cortito. Por eso no permitas, hermano o hermana, que eso esté en tu vida. Y despertate antes que sea tarde. Si no conoces al Señor, entregale tu vida al Señor. Confesale con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Acércate con confianza a Dios, como hizo el carcelero en Filipos, que si él se acercó, hombre, líder de su casa, llevó la palabra a su casa y él y su casa fueron salvos. Y podamos decirle a nuestros hijos, ¿a quién tengo yo en los cielos? Nada más deseo en la tierra que a Dios. Él es mi porción, es el bien. Y si me aparto de Él, voy a empezar a pasar por estas dificultades por las que pasó Asaf. Él se quiso deslizar. Pensó que lo que él veía de los demás era bueno, hasta que Dios le mostró que lo bueno es estar cerca de Él. Oramos, nos ponemos de pie. Padre amado, gracias por este día, Señor. En tu presencia encontramos gozo, Señor, y deleite. Qué bueno que podamos compartir con los hermanos tu palabra, Señor, disfrutar de ella, Señor, apropiarnos de las promesas que están aquí, Señor. Sabemos que son eternas, que vos las pusiste
en el corazón de los hombres y nuestra necesidad es buscarte, Señor. Aunque muchas veces, Señor, nosotros nos desviamos la mirada, empezamos a confiar en nuestras propias decisiones, empezamos a tomar malas decisiones, Señor, y después nos enojamos con vos. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos fallado, Señor. Que podamos decir, Señor, que vos sos el bien, que vos, Señor, bendecís a los que son justos y de limpio corazón. Padre, realmente es hermoso saber que vos estás allí en los cielos y en la tierra y que nosotros podamos decir que nada más deseamos que eso. Que nuestros ojos no puedan ver más allá de buscarte a ti. Te pedimos perdón si hay envidia en nuestro corazón, si hay celos, si hay contienda, si hay algo que te ofende, Señor, te pedimos perdón. Rogamos, Señor, que vos puedas mirarnos a través de la sangre de Cristo y que Él nos pueda, Señor, libertar de este pecado tan dañino para el cuerpo del hombre, Señor, que se enraiza, Señor, y produce amargura, produce tristeza en el corazón, nos lleva a tomar malas decisiones, Padre. Que podamos tomar conciencia de lo que vivió Asaf, Señor, de que aún sirviéndote, él pasaba por esta situación, Señor, pero me gustaría que podamos aprender también de la honestidad que él tuvo de confesárselo a Dios y que Dios le dio esta respuesta, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros somos bendecidos por ti. Tú nos dejaste tu palabra, Señor, para que podamos leerla, vivirla, experimentarla, Señor, gozarnos y también saber que si somos hijos tuyos y nos confesamos, Señor, que creemos en Jesús como Señor y Salvador, vos nos vas a recibir en gloria. Qué bendición tan buena, Señor, esa. Qué bendición. Gracias, Padre. Te pido que vos estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que no han podido venir también, Señor. Bendecía a nuestro pastor y todos los motivos que hemos expuesto en este lugar. Vos conocés desde antes, Señor, todas las cosas que pasan y que suceden y conocés nuestros corazones. Te pedimos que nos bendiga, nos acompañes, nos guarde de camino a nuestra casa, Señor, y que podamos reflexionar, no solamente aquí adentro, saliendo de este lugar, de todas las cosas buenas que vos has hecho en nuestra vida y que podamos transmitírsela a otras personas también, Señor. Gracias, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Amén.